Como persona, como ciudadano, pero sobre todo como líder comunitario, siempre recorría estas calles analizando y estudiando sus diferentes problemáticas. Por eso soñaba algún día poder participar de la construcción de un plan de desarrollo. Hoy, mis compañeros concejales de Medellín y quien les habla, tenemos la responsabilidad de aprobar el proyecto de acuerdo más importante que podemos tener durante estos 4 años, y es el plan de desarrollo de la ciudad Medellín Cuenta con Vos, del alcalde Federico Gutiérrez. Es un plan que tiene algo muy importante, y es la participación de todos y cada uno de los diferentes escenarios comunitarios y políticos de esta ciudad. Es algo que tuvo un ingrediente fundamental, y es el ingrediente de la participación, que comenzó hace 10 meses con la inscripción del candidato Federico Gutiérrez y hoy alcalde de la ciudad de Medellín. En julio de 2015 se propone a Medellín el plan de gobierno que cuenta con vos. Federico Gutiérrez se inscribe como candidato a la alcaldía de Medellín. El 25 de octubre Medellín dijo sí al plan de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez. Legalidad, cultura ciudadana, seguridad, convivencia, educación, entre otras, las propuestas de transformación para Medellín. El 1 de enero se inicia la Medellín que cuenta con vos, con la participación y los sueños de todos los medellinenses. En febrero, la administración municipal le cuenta a Medellín cuál será la hoja de ruta que transformará la ciudad. 14 encuentros ciudadanos, 50 reuniones sectoriales, 240 niños que fueron escuchados cómo sueñan una mejor Medellín. En total, más de 7.000 personas reflejaron la esperanza y sueños con sus ideas, porque todos hacemos parte de la construcción de una nueva ciudad. En nuestras comunidades, los líderes y dirigentes siempre hemos reclamado participación por parte del Estado, y ha sido el plan de desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-2019, un plan de desarrollo que ha dado la oportunidad a que todos y cada uno de los líderes, presidentes de acciones comunales, la JALE, los líderes deportivos, los gremios, todas y cada una de las manifestaciones de la sociedad tengan oportunidad de poder expresarse. Es el plan de desarrollo más incluyente, más participativo jamás antes elaborado. Dimensiones como seguridad y convivencia, educación, cultura ciudadana, el deporte, la movilidad, son algunas de las más importantes expresiones que contiene el plan de desarrollo Medellín Cuenta con Vos, que ha sido y que está siendo discutido en el Consejo de Medellín para que a todos los ciudadanos en Medellín nos vaya muy bien. En mayo, el alcalde de Medellín presenta al Consejo el plan de desarrollo. Los concejales inician el estudio del plan de desarrollo, trabajando para hacer posible este sueño de ciudad por y para la comunidad. Se apruebe en primer debate el proyecto del plan de desarrollo 2016-2019. 4.000 asistentes, 11 sesiones de estudio, 37 sesiones temáticas territoriales y poblacionales, con la participación de más de 21 expertos. El propósito fundamental del plan de desarrollo es que realmente se cumpla, que el gobierno cumpla con sus indicadores, con sus retos, con sus metas, con sus proyectos, con todo lo que está contenido en el plan, que el Consejo de Medellín haga su control político como es debido, para lo que fuimos elegidos los concejales de Medellín, pero también de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener una corresponsabilidad, ser veedora de que cada peso que se invierta en este plan de desarrollo realmente sean beneficiados los más necesitados y los habitantes de la ciudad de Medellín. A su más importante ponente, al señor alcalde de Medellín, a Felipe Vélez Roa, porque ha sido una persona que a través de su trabajo y de su experiencia ha hecho fácil lo difícil, lo complejo, construyendo esta metodología para que la ciudadanía pueda participar. A Orlando Uribe, un gran hombre, un hombre de Estado que está haciendo todo lo posible para que el dinero alcance a cubrir a todos y cada uno de estos programas y proyectos. A todos un anuncio de que vamos a votar este proyecto positivamente, porque creemos en una ciudad mucho mejor. Vos tenés la palabra.